Queridos hermanos, que nuestro Señor Jesucristo les bendiga. En esta noche estamos agradecidos a nuestro Padre Celestial por un día más, una oportunidad más que Él nos da de poder estar en esta noche en presencia de nuestro Padre Celestial y también en presencia de cada uno de los hermanos que en esta noche se han congregado, se han conectado, también teniendo paciencia por los demás hermanos que lo van a hacer en breve también. Algunos tal vez retornando de su trabajo a sus hogares, algunos tal vez en viaje o algunos en sus casas, hermano, pero cada uno con esa disposición de poder escuchar la palabra del Señor. Y ese es el propósito en esta noche, de que todos podamos escuchar la palabra del Señor, que es lo mejor que Dios nos ha dado en este tiempo en el cual vivimos, queridos hermanos. Así que los saludamos a cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo y empezamos este estudio. Como dice la palabra, que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, todo lo hagamos en el nombre de Jesucristo. Vamos a empezar orando y lo hacemos en reverencia. Bendito Padre, amoroso Dios, en esta noche reunidos, Padre, a través de este medio, Señor, de esta aplicación virtual, Señor Dios, el poder estar juntos, Padre bendito, tal vez cada uno en su hogar, a la distancia, Padre bendito, Señor, tal vez otros en la comodidad, Señor, en su casa, Padre, pero aquí estamos, Dios, con el propósito, Señor, de alimentar nuestras almas, de aprovechar bien el tiempo, como tu palabra dice, redimiendo bien el tiempo porque los días son malos, Señor. Aquí estamos con ese propósito, Señor Dios, de aprender un poquito más de ti, Padre bendito. Ese es el propósito, de recibir una ayuda más, Señor Dios, o recibir, Padre, una fuerza, una fortaleza tuya para nuestras almas necesitadas, Señor. Ese es el propósito del estudio, Padre bendito, de acercarnos más a ti, Señor, de saber cómo hacerlo, Padre bendito, y de agradarte más a ti, con temor y con temblor, Padre bendito. Gracias, Señor. Padre, perdona, Señor, en nosotros lo malo, Padre, de misericordia, limpia nuestras almas, limpia nuestro corazón, limpia nuestro ser, Padre bendito, Señor, de toda contaminación de este mundo, Padre bendito, y bendícenos, Señor, ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesucristo nos encomendamos. Encomendamos a los hermanos que están conectados, Padre, en esta noche, Señor, oh Padre, algunos cerca, tal vez otros en la distancia, pero de una u otra manera, Padre, que tu palabra alcance a cada corazón, Dios mío. Por favor, Dios, te encomendamos y te damos gracias a ti en esta noche, por este momento, estar juntos, Padre, en tu nombre, Señor, para este estudio en el cual queremos hacerlo por tu gracia, Padre. Tomar los labios del predicador y habla a cada corazón, Señor Dios, por favor te lo rogamos, Dios mío, en el nombre precioso de Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén y amén. Amén, queridos hermanos, que nuestro Señor Jesucristo les bendiga. A cada uno de los hermanos que están conectados, los saludamos. A los hermanos que están conectados con nosotros, que el Señor Jesucristo les bendiga. Está ahí Miguel Chile Santander, Juan de Dios Maldonado, está también Javier Siles, está Carol Stephanie, también está con nosotros. Bueno, y estamos aquí esperando, hermanos, ¿no? Estar todos juntos en el nombre del Señor Jesucristo. Bueno, queridos hermanos, hoy habíamos ¿no? Visto por en el estudio que tenemos que hablar justamente sobre este tema que es importante, hermanos, ¿no? Un tema que es sumamente importante, la cual queremos nosotros hablar sobre, justamente, hablar del ángel, ¿no? Ángel, el ángel del Señor, ¿no? Y también queremos ver que nosotros, hermanos, los creyentes, los redimidos, los hijos del Señor, dice que nosotros hemos de juzgar a los ángeles, hermano, que un día ellos abandonaron su morada, hermanos, ¿no? Entonces, eso es lo que queremos hablar. Nuestro tema es hablar del ángel del Señor, ¿no? Y también está uno con cada persona desde el nacimiento hasta la muerte. Hay un ángel que está con una persona desde que el nacimiento hasta que uno muere, es así, todos tienen un ángel que les protege, el ángel de la guarda que decimos, está con todos los hombres los tienen, todas las mujeres lo tienen, todos los seres vivientes que habitan en la faz de la tierra lo tienen. Esta es una pregunta que también necesita ser respondida. Entonces, para eso vamos a tomar la palabra del Señor y vamos a leer justamente, empezando justamente esta pregunta que habla justamente de los ángeles, ¿cómo los juzgaremos? Entonces, para esto vamos a tomar una escritura que está en el libro de, justamente, ¿no? Eh, el libro de Corintios,
Corintios, vamos a leer esa escritura. Gloria al Señor. Libro de Corintios. Y ahí es bastante, hermanos, el tema en el cual vamos a hablar justamente sobre este tema, ¿no? Entonces, para eso vamos a buscar nuestras Biblias y vamos a ver esta escritura aquí en el libro de Corintios, queridos hermanos. Amén. Corintios. Así que el Señor Jesucristo les bendiga. Tenemos muchas escrituras para poder citarlas, pero queremos justamente, ¿no? Ver esto, hermano. Entonces, esto es lo que vamos a ver, ¿no? En Corintios, vamos a leer Primera de Corintios, un poquito de paciencia, ¿no? Y también vamos a leer el libro de los Salmos. Salmos, podemos estar buscando también, Salmos. Y el libro de Corintios. En el libro de Corintios hay una escritura, dice en Primera de Corintios, capítulo 6. Ahí también vamos a leer un poquito, ¿no? Con respecto a esta pregunta que queremos desarrollarla en esta noche. Y Corintios, capítulo 6, ¿no? Gloria a Dios. Capítulo 6, Primera de Corintios. Seguramente ya lo tienen los hermanos. El libro también habíamos dicho. Dice así la palabra del Señor en el capítulo 6 de Primera de Corintios, el verso 2. Es una pregunta con la cual empieza la escritura. Dice, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Entonces, que el Señor bendiga la lectura de la palabra, hermanos. Entonces, aquí está la pregunta, ¿no? Y vamos a leer también el Salmo 34. Gloria a Dios. Salmo 34. Muy preciosa la escritura donde nos habla en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, nos habla justamente sobre los ángeles, hermano, ¿no? Nos habla y desde este Génesis y en cada capítulo de la Biblia siempre se menciona, hermanos, no, en cada libro de la Biblia siempre se menciona todo esto, ¿no? Capítulo 34, o el Salmo 34, dice así la palabra del Señor. Verso 7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gloria al Señor. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Gloria al Señor. Entonces dice verso 7, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gloria a Dios. Tenemos estas dos escrituras justamente que nos hablan de ángel. Uno aquí nos dice el capítulo 34 o el Salmo 34 nos habla justamente que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Entonces dice la escritura que Dios tiene un ángel. Pero ¿para quién es este ángel? Este ángel dice que ha sido enviado para cuidar, para proteger, para defender y para estar alrededor de los que le temen y de los que le sirven. Ellos son poseedores del ángel del Señor. Desde que ellos nacen,
hasta que ellos mueren. El ángel de Dios está con ellos. Pero no así, hermano, el incrédulo. El incrédulo, el que no teme a Dios, el que no respeta a Dios, no respeta la palabra de Dios, no tiene un ángel que lo cuide, lo protege. Más por el contrario, el ángel más bien ha venido para estar en contra de ellos. Vamos a leer un salmo que habla con respecto a eso también. Eh, el Salmo 35, a ver, Salmo sí, 35. El Salmo 35, verso 5. Sean como el tamo delante del viento, y el ángel de Jehová los acose. Esto es para el incrédulo, hermano. Verso 6. Sea su camino tenebroso, mire, un camino malo, un camino en oscuridad. Sea su camino tenebroso y resbaladizo, y el ángel de Jehová los persiga. Gloria a Dios. Entonces, aquí hay una gran diferencia entre el capítulo 4, o el capítulo, perdón, 34, o el Salmo 34, el verso 7, cuando dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y aquí en el capítulo, o en el Salmo 35, nos dice justamente, sean como el tamo delante del viento y el ángel de Jehová los acose. Esto es lo que pasa con el incrédulo. El ángel de Jehová más bien está en contra de estas personas que hacen lo malo, piensan cosas malas, están viviendo una vida tenebrosa, una vida desbaladiza, de incredulidad y de pecado. Entonces dice, sea su camino tenebroso y desbaladizo, y el ángel de Jehová los persiga. Aquí vemos nosotros, más por el contrario, que el ángel de Jehová, hermanos, está en contra de aquellas personas, ¿no? Que desde ya ellos no son temerosos de Dios, no respetan a Dios, no tienen respeto a hombre, más aún a Dios. Entonces sus caminos son tenebrosos, sus caminos son resbaladizos, y el ángel de Jehová los persiga, ¿no? Eso es lo que dice, él los acosa, el ángel de Jehová los acose. Entonces vemos aquí una situación, hermano, difícil, ¿no es verdad? La cual nosotros tenemos que saber que esto es real para el incrédulo. Los redimidos, los hijos de Dios que han sido ordenados para salvación, gozan de estos grandes beneficios, de tener la misericordia de Dios con ellos todos los días. Y el ángel del Señor que va cuidándolo y guardándolo y protegiéndolo de los males todos los días, de los peligros, de los accidentes y de todo lo que pueda haber en la vida, hermano, del creyente. El ángel del Señor ha sido enviado acerca de ellos, para que ellos no caigan, para que ellos no tropiecen, para que ellos, queridos hermanos, ¿no? Dios los libre del peligro. Gloria al Señor. Porque dice el ángel de Jehová, acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gloria a Dios. Entonces vemos nosotros aquí una gran bendición. Aquel que ha sido redimido, aquel que ha sido ordenado por Dios desde antes de la fundación del mundo y que vive una vida con Dios, sirviéndole a nuestro Creador. Él recibe un gran beneficio, de una gran bendición para su vida, la protección de Dios. Es bueno, queridos hermanos, estar bajo la protección de Dios, bajo el cuidado de Dios, bajo la mano misericordiosa de nuestro Padre Celestial, que nos cuida, nos protege y nos ayuda y acampa alrededor de nosotros, hermano. Esa es una gran bendición que Dios, justamente por su gracia, nos ha brindado esto, hermanos. Entonces, queremos ver justamente ahora lo que el profeta de Dios en este tiempo del fin habló al respecto, porque también la pregunta lo hicieron a él. La pregunta que le hicieron dice, está uno cada, está cada, dice cada
cada una de las personas, desde el nacimiento hasta su muerte, dice, con los ángeles, con los guardas que Dios ha enviado. ¿Lo tiene eso el creyente? ¿Lo tiene eso? Entonces ahí está la pregunta, ¿no? Y queremos un poquito verlo esto, que justamente qué dice aquí, ¿no? Dice, bueno, un poquito de paciencia, hermanos. Gloria al Señor. Tenemos aquí tres preguntas con respecto a eso, pero esto queremos verlo. En esta pregunta, que justamente es la pregunta 381, en la página está en la 1052. Y eso queremos verlo acá, hermanitos. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Explique acerca del ángel de cada persona que mora en ellos desde el nacimiento hasta la muerte. Dice, esta es muy buena pregunta esto, ¿no? Entonces explique acerca del ángel de cada persona que mora con ellos desde el nacimiento. Ahora, si ustedes se fijan, ahora esto es bastante profundo. Ahora yo la acabo de sacar, ahora ve. Parte de ella está escrita en máquina y la otra parte está escrita con un lápiz o pluma. Ahora dice, hay un ángel, pero este ángel del Señor que está acampando alrededor de los que le temen, ¿ve? De los que le temen a él, ¿ven? Ahora dice, no está prometido a los pecadores, ¿ve? No está prometido que los pecadores tienen ángeles. Solo son los redimidos los que tienen ángeles. ¿Sabían eso? Los ángeles del Señor acampan alrededor de los que le temen. Gloria al Señor, ¿no? Ahora dice, los ángeles son mensajeros. Quiero que se fijen. ¿Ve? Tan perfecto y ¿ve? Dice, les probará la predestinación. Entonces vemos acá, hermanos, lo que dice, que el ángel del Señor está prometido a los creyentes, aquellos que le temen a Dios, aquellos que le aman a Dios. Por eso dice, está prometido para ellos. Alrededor de ellos acampan para que ellos sean defendidos, protegidos de males, de peligros, pero no así a los pecadores. Los pecadores, queridos hermanos, ¿no? Ellos, dice, no tienen esos ángeles. ¿Ves? ¿Sabían ustedes eso? Los ángeles del Señor acampan alrededor de los que le temen a Él. Gloria a Dios. Los que son temerosos de Dios, los que respetan, los que tienen temor, los que tienen, porque usted sabe lo que dice ahí un proverbio, que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Ese es el principio de la sabiduría. Cuando uno adquiere la sabiduría de parte de Dios en su alma, en su corazón, lo primero que le hace es el temer, tener respeto a Dios, tener temor de Dios. Ahora desde ya, ¿puede una persona, hermanos, un creyente, un hijo de Dios, nacer en una vida, podemos decir, que sus papás hayan sido incrédulos y él haya nacido una vida de incredulidad? Pero él es un predestinado, él es un redimido, él es un elegido por Dios desde antes de la fundación del mundo, para vivir una vida en Dios, para vivir, para hacer el plan de Dios al tiempo asignado por Dios. Tal vez en un momento él está viviendo una vida, como les digo, de perdición, de pecado. Pero aún así, ese redimido, Dios ya, él dice que había inmolado el Cordero de Dios antes de la fundación del mundo. Ya el sacrificio fue hecho por los hijos de Dios antes que este mundo empiece a funcionar. Entonces vemos nosotros que eso ya fue dado por Dios y nosotros dice que estuvimos en el pensamiento de Dios,
sus pensamientos, y antes, como dice la Escritura en Efesios capítulo 1, el verso 4, nosotros fuimos predestinados por Dios desde antes de la fundación del mundo. Entonces vemos nosotros que estos ángeles que Dios ha enviado acerca de sus hijos, ya Dios sabía, ¿no? En el momento del nacimiento, quién iba a ser quién. Si él iba a ser a la largo más adelante, o ya no más, va a ser un creyente, un hijo de Dios, o hermanos, ¿qué iba a pasar? ¿No? Entonces vemos nosotros eso, hermano. Entonces Dios ha enviado ese ángel que los defiende. Gloria al Señor. Y en eso vemos nosotros también, hermanos, que esta escritura fue aplicada, ¿no? Allá en San Mateo, vamos a leerlo. Este salmo que hemos leído fue hermanos, citado, ¿no? Vamos a leerlo. San Mateo capítulo 4. En el momento de la tentación de nuestro Señor Jesucristo, en el momento que Él fue probado, en el momento cuando él había ayunado 40 días y 40 noches, y cuando el tentador vino, hermano, cuando él estaba en un momento, ¿no? Cuando él estaba empezando el ministerio después de haber sido bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista, entonces dice capítulo 4, verso 3, y vino a él el tentador. Mire, este es el tentador, ¿no? Este es el diablo. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Este fue el primer ataque que el enemigo hizo, y el Señor, hermano, contrarrestó ese ataque con la misma palabra de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a tus ángeles mandará acerca de ti. ¿Qué es lo que estaba aquí haciendo el diablo, hermanos? Estaba citándole el salmo. Dice, échate abajo, porque escrito está, a tus ángeles mandará acerca de ti. Entonces, aquí lo que estamos leyendo, hermanos, o lo que la escritura que está citando justamente Satanás, es el Salmo, hermanos, 91, verso 11. A ver, vamos a hacer un alto aquí y vamos a ir al Salmo 91, 11. Salmo 91, 11. Gloria al Señor. En este salmo que dice morando bajo la sombra del Omnipotente, dice ahí, el verso 11, Salmo 91, 11, pues a tus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Ahí, hermanos, vemos nosotros que este fue el salmo que él le citó. El diablo citó la palabra de Dios, lo que estaba escrito en los salmos. Por eso él citó el Salmo 91, el verso 11 y el verso 12, y a tus ángeles mandará acerca de ti. Mire, el diablo, aún el diablo, sabe, hermanos, de que Dios ha enviado un ángel para cuidar, ¿me entiende? Y para sostener, para que no tropiece en piedra ni caiga. El diablo sabe eso, ¿no? El diablo sabe que el Hijo de Dios, que el predestinado de Dios, el elegido de Dios, tiene ángeles para cuidarlos. Y aquí estaba él diciéndole al Señor, échate abajo. Desde arriba del templo, del pináculo del templo, le estaba diciendo, échate. Porque está escrito que a tus ángeles mandará cerca de ti, y en tus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Gloria al Señor. Entonces vemos la respuesta que el Señor Jesucristo le citó justamente también a Satanás. Es lo que le citó fue Deuteronomio capítulo 6, el verso 16. Que no tentarás al Señor tu Dios. Entonces vemos nosotros, hermano, que aquí aún el diablo sabía y conoce y sabe que, hermano, que Dios ha enviado sus ángeles acerca de sus hijos.
Vemos nosotros, hermano, que esto es lo que dice la palabra, en tus manos te sostendrán, para que no tropiece tu pie en piedra. Mire, muchas veces nosotros podemos encontrarnos en un peligro donde somos guardados por Dios por su gracia, de caer y tener una caída muy desastrosa, podemos decir así, pero Dios es el que nos guarda. Dios es el que nos protege. Cuando Dios ha determinado para nosotros el tiempo, hermano, el cual tenemos que vivir, no hay, hermano, accidente, no hay peligro que nos pueda, hermanos, hacer que nosotros nos vayamos si todavía no hemos cumplido con Dios y el plan de Dios todavía no ha sido ejecutado en nuestras vidas, hermano, para conforme a lo que nosotros fuimos elegidos por Dios. Porque con un propósito fuimos traídos aquí a esta tierra. Y hasta que el propósito de Dios no se haya cumplido en nosotros, nosotros no nos vamos a ir de esta tierra. Puede venir el peligro, puede venir, hermano, las dificultades. Aún podemos estar en peligro de muerte por causa de una enfermedad, de un accidente, cual sea. Pero sin embargo, nosotros no, hermanos, no vamos a abandonar esta nuestra morada hasta que Dios haya concluido la labor en nosotros. Y Dios nos va a guardar, Dios nos va a proteger. Esos ángeles que Él ha enviado están alrededor para que, hermano, para que nos proteja, nos defienda, para no caer, para no tropezar, para no resbalar. Es para eso que Dios justamente ha enviado sus ángeles y dice sus ángeles, Dios los ha enviado a sus redimidos. Así que la persona, el creyente, el Hijo de Dios, que ha sido elegido por Dios, el predestinado por Dios, el amado de Dios desde antes de la fundación del mundo, él, ella, tiene el ángel de Dios que lo guarda y lo protege. Desde que él nace, desde que el vientre de la madre, hermanos, desde que esa criatura nace, ¿no? Entonces el ángel de Dios está ahí. Ahora ese ángel nosotros no lo podemos ver. Ese ángel es un ángel espiritual, el cual Dios lo ha enviado a todos sus hijos, a todos los que le temen, a todos aquellos que por la gracia del Señor, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, ellos han sido redimidos, ellos han sido comprados con precio de sangre. La salvación de ellos le es dada desde antes de la fundación del mundo. Nuestros nombres fueron puestos en el libro de la vida del Cordero antes que este mundo empezase. Antes de la fundación del mundo, nuestros nombres ya están puestos en el libro de la vida del Cordero. Si usted está ahí, hermanos, es porque también usted tiene un ángel que lo guarda, lo protege y está con usted para defenderlo. Entonces vemos nosotros todo esto, hermanos, aconteciendo, pero a los hijos del Señor. Pero vemos nosotros, dice que más bien más para los pecadores, hermano, más para los pecadores, para aquellos, hermano, que viven una vida de pecado. Eso es lo que habíamos leído también ahí, ¿no? Para los hermanos que recién se conectaron también. Hemos citado el Salmo 34 y el Salmo 35. Y en el Salmo 34 hemos leído justamente el verso 7, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová, y dichoso el hombre que confía en él. Hay una gran dicha en el creyente, en el Hijo de Dios que confía en Él, que le teme a Él, que le ama a Él, que le sirve a Él. Gloria a Dios. Es una cosa dichosa, una cosa bienaventurado. Pero lo que hemos leído en el Salmo 35 también habíamos leído unos versículos, ¿no? Verso 5 del 35 habíamos dicho, sean como el tamo delante del viento, y el ángel de Jehová los acosa. ¿A quiénes? A los pecadores, a los incrédulos. Verso 6, sea su camino tenebroso y resbaladizo, y el ángel de Jehová los persiga. Gloria al Señor. Esto es aquellas personas que, los pecadores, que no temen a Dios, que no respetan a hombre, no tienen temor, hermanos, ni a su prójimo. Entonces, hermano, vemos nosotros que este es el camino de ellos, que es un camino resbaladizo, un ángel del Señor donde está en contra de ellos, que los acose, que los persiga y más bien la situación se les hace más complicada para ellos. Ahora, Dios conoce todo esto. Dios sabe los predestinados, los elegidos del Señor. Desde que ellos nacen, ellos tienen ese ángel. Entonces, ahí está, hermanos, para ver justamente esto, ¿no? Entonces, eso es lo que hemos visto. Ahora hemos leído también con respecto a que nosotros, los hijos del Señor, los redimidos, somos los que, hermanos, dice, vamos a, dice, enjuiciar o juzgar. Dice a los ángeles que un día, ¿no? Como dice la Escritura, ellos habían abandonado su morada.
ellos no habían hecho bien, hermanos. Entonces vemos también eso que nos dice la palabra y vemos nosotros que, ¿no? Lo que hemos leído justamente, y vamos a volver a la escritura, que no sabéis que los santos, gloria al Señor, Primera de Corintios, capítulo 6, habíamos leído el verso 2, dice, y no sabéis, Primera de Corintios 6, 2, y no sabéis que los santos han de juzgar al mundo. Es una pregunta que tenemos que tenerla en cuenta. Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? A veces, hermano, hay situaciones de pleito, de dificultades dentro, podemos decir, de los miembros de una iglesia, ¿no? Donde hay cosas que a veces uno quiere llevar hasta los estratos judiciales. Algún hermano o hermano, algún creyente, pero dice, ¿sois indigno de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cómo más las cosas de esta vida? Si pues tenéis dice, juicios sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima de la iglesia? Para avergonzaos lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano dice con el hermano pleitea en juicio y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tenéis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero nosotros, dice, pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Gloria al Señor. Entonces nos dice justamente, si ustedes, ¿cómo no pueden juzgar estas cosas de esta vida, las cosas pequeñas de esta vida? Ustedes saben que un día ustedes van a juzgar a los ángeles. Estos ángeles que ellos habían abandonado su morada. Miren, hermano, lo que va a suceder. Miren lo que justamente hablas con respecto a esto, que es una realidad, que esto es una cosa, hermanos, que está, la Biblia habla respecto de esto. Que allá, hermanos, en ese lugar, justamente, que nosotros hemos de juzgar a los ángeles. Vamos a ver, esta pregunta. A ver, ¿qué dice el profeta respecto de esta pregunta? ¿Cómo juzgaremos dice, ¿cómo juzgaremos ángeles? La pregunta es. Eso se encuentra en Primera de Corintios capítulo 6. ¿Cómo juzgaremos a los ángeles? Siendo hijos e hijas de Dios, ¿no? Dice. Nosotros, dice, somos hijos e hijas de Dios. Los ángeles, hermano, los ángeles son siervos. Nosotros somos hijos e hijas de Dios. Eso no nos olvidemos nunca, que nosotros somos mucho más que los ángeles. Los ángeles dicen que son solamente siervos, son sirvientes. Pero nosotros, queridos hermanos, somos hijos e hijas de Dios. Y la Biblia dice que nosotros juzgaremos a los ángeles. Esto es verdad. Eso es verdad, hermanos. Que nosotros hemos de juzgar a los ángeles. Porque nosotros somos los hijos de Dios. Somos aquellos que han sido ordenados por Dios para este propósito. Entonces nosotros, dice, son los que hemos de juzgar a los ángeles, a los hermanos, a los siervos del Señor. Porque solamente ellos son los siervos del Señor. Y eso sabemos muy bien, hermano, ¿no? Entonces, eso es lo que dice la palabra del Señor. Ahora, la otra pregunta. ¿Qué diferencia hay entre el ángel del Señor, ¿no? ¿Qué diferencia hay? Y esto lo vamos a ver también. Gloria al Señor. Esas tres preguntas desarrollando justamente. ¿Qué diferencia hay entre lo que es el ángel del Señor, ¿no? Hermano Abraham, ¿cuál es la diferencia si hay alguna entre ángel del Señor y el Señor mismo? Dice. El ángel del Señor es un mensajero de parte del Señor. Y el Señor mismo, ¿no? Y el Señor mismo es esa persona. No la persona del ángel, el ángel de parte del Señor.
Permítame mostrarle. Hablando terrenalmente, aquí está un ángel del Señor hablando. Un predicador, hermano, un mensajero también es un mensajero. Un predicador dice, el ángel de Dios, ¿no? Es un mensajero. Y un predicador es un mensajero de Dios. Terrenalmente aquí está el ángel del Señor hablando. Terrenalmente aquí está un ángel del Señor hablando. Aquí está. Aquí está el ángel del Señor como sabemos. ¿Cómo sabemos entonces que son ángeles del Señor? Cuando ellos traen la palabra del Señor, sabemos que son ángeles del Señor. Sabemos que son mensajeros del Señor. Pero cuando ellos tratan de pervertirla, no es del Señor. Entonces, ¿ve? Tratan de hacer que diga algo que no dice, solo digan lo que dice. ¿Ve? Entonces, un predicador, hermano, que trae la palabra es un mensajero, un mensaje que está trayendo un mensaje de Dios al pueblo. Pero cuando este predicador, hermano, se desvía de la palabra y no trae la palabra en su pureza, hermanos, entonces vemos nosotros que él no está siendo vindicado por Dios, él no está haciendo lo que, hermanos, que traer la palabra, él está mostrando otra naturaleza que no es la naturaleza de Dios, porque él está pervirtiendo la palabra, él está cambiando la palabra, él está tratando de decir otra cosa, ¿no? Entonces dice, pero cuando ellos tratan de pervertirla, no es del Señor entonces. Porque usted acuérdese que la Biblia habla que a un lucero, a un Satanás se disfraza de ángel, hermanos. Vemos eso, ¿no? A ver, vamos a leer. Segunda de Corintios, capítulo 11. Segunda de Corintios, capítulo 11, verso 13, verso 14 y verso 15. Dice, hablando de estos ángeles, hermano, que pervierten la palabra, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos. La Biblia habla apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no se maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Mire, hermanos, aún dice el mismo Satanás se disfraza de ángel y un ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros, porque también el diablo tiene sus ministros, hermano. Si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿No es el Señor que dijo, hermano, no, apartaos de mí, hacedores de iniquidad? Y ellos dijeron, Señor, pero en tu nombre hicimos grandes milagros. Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. E hicimos grandes cosas, Señor. Y Él os diga, apartaos de mí, hacedores de iniquidad. No os conozco. Entonces dice, sus propias obras. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Solo están disfrazados, no son ministros de justicia, están disfrazados, están mostrando una apariencia que no son. Hay una careta que se han puesto, la cual parece una careta de ser una oveja, ¿no? Pero sin embargo, él es un lobo, ¿no? En su naturaleza, cuyo fin será conforme a sus obras. Ahí está. Y la Biblia nos habla justamente sobre de eso, justamente está diciendo. Así que tratan de hacer que diga algo que no dice, ¿ve? Solo digan ustedes lo que dice la palabra. Ahora, asimismo, hay ángeles sobrenatural. Hay ángeles sobrenaturales, hermano. Así como hay ángeles terrenales, también hay ángeles sobrenaturales. Un ángel terrenal es un ángel, es un mensajero de Dios que trae un mensaje al pueblo para predicar la palabra. Y hermanos, estos ángeles, ¿no? Estos mensajeros, ahora también el diablo también tiene sus mensajeros. El diablo también tiene sus apóstoles. El diablo también tiene sus ministros. El diablo también tiene sus obreros fraudulentos, dice. Eso es lo que dice la palabra, ¿no? Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que disfrazan como apóstoles de Cristo. Solo se han disfrazado nada más.
Por eso los ungidos de los últimos días, hermano, en Mateo 24 habla justamente lo que nos dice, que falsos profetas, falsos cristos han salido para engañar, y muchos serán engañados por ellos. Ahora, nosotros ahí es donde nosotros, hermano, tenemos que esperar en Dios, orar en Dios para no caer en un engaño de estos fraudulentos, de estos, hermano, apóstoles falsos, falsos ungidos. Son, dice, disfrazados de ángel de luz. Son ministros, hermano, dice, ¿no? Así que ministros que se disfrazan como, dice, ministros de justicia. Solo están disfrazados. Y ahora en medio de eso nosotros sabemos y conocemos que, hermano, y esto está cegado por todo lado. En todo lugar hay todo esto, ¿no? Pero la verdad, hermano, sabemos que la palabra de Dios habla que Dios tiene sus siervos, tiene sus ministros. Efesios 4:11 dice que Dios mismo constituyó. Él constituyó a sus siervos también, a sus ministros, a sus profetas, a sus evangelistas, a sus apóstoles, a sus maestros, a sus pastores. Dios mismo constituyó, Dios mismo los levantó para la edificación del cuerpo de Cristo. Dios ha hecho esto, pero al mismo tiempo, paralelo a eso, también Satanás ha levantado apóstoles, ha levantado a ministros, ha levantado a ungidos, a pastores, hermano, ha levantado a falsos profetas. Entonces, simultáneamente, al mismo tiempo que Dios ha hecho esta obra, también estos, dice, se disfrazan de ángeles de luz, o se disfrazan ministros de justicia. Pero, hermanos, sus obras dan a conocer lo que ellos son. Cuando uno pervierte la palabra, cuando uno simplemente se sale un poco de la palabra, es por eso que Dios nos pide que nosotros no nos movamos y no nos quedemos con la palabra y no nos salgamos de un lado o para otro lado, sino mantengámonos en la firmeza de la palabra. Y eso es lo que Dios nos mandó a hacer, hermanos, a cada uno de nosotros, que nos quedemos con Dios, nos quedemos con la palabra. Entonces el Hijo de Dios ha sido llamado, como dice la Escritura, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Para el Hijo de Dios esas palabras no van a pasar. El Hijo de Dios se va a quedar con toda palabra, no con parte de la palabra, no con una pequeña porción de la palabra, sino el Hijo de Dios, la hija de Dios se va a quedar con toda palabra. Porque toda palabra de Dios es útil para enseñar, para corregir, para instruir, para que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Toda palabra de Dios es útil para el Hijo de Dios. Pero no así para estos obreros fraudulentos, no para estos ministros disfrazados de ángeles de luz, no para ellos. Ellos en cierto lugar le van a mostrar la palabra, pero en un momento van a torcer la palabra. Van a decir que todo está bien, que Dios es bueno, que Dios es amoroso, pero sin embargo ellos en un momento, en Mateo 28:19, ellos van a decir, no, no, Mateo 28:19 es lo que tenemos que hacer. Y Hechos capítulo 2, verso 38, es lo mismo, dice, lo que dice en Hechos, es lo mismo lo que dice en San Mateo. Ellos en un momento van a mostrar todo bien, pero van a mostrar justamente con sus obras, hermanos, de lo que simplemente hablando de este punto. Podríamos hablar de muchos otros puntos más que la palabra del Señor dice, de muchas otras doctrinas que la palabra del Señor nos habla, pero simplemente hablando de este punto, hermanos, mostrando en la sencillez para que podamos entender. Los obreros fraudulentos, dice Mateo 28:19, es lo mismo que Hechos 2:38. Bautizar en los títulos o hacerlo de la otra manera, que es en el nombre de Jesucristo, es lo mismo. Entonces dicen, yo me quedo con lo que Jesucristo dice y no lo que Pedro dice. Y usted sabe, sin embargo, hermanos, que la palabra del Señor ungió, hermanos, los bautizó con el Espíritu Santo a los 120 que estaban en el aposento alto. Ahí estaban los 11 apóstoles que esperaban en el Señor y ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Ellos se quedaron en el aposento alto hasta ser investidos de poder de lo alto para luego ser testigos por todo lado. Y ellos recibieron la bendición, ellos recibieron, hermano, el respaldo, ellos recibieron la confirmación de parte de Dios. Y Dios honra la obediencia. Y Dios honró la obediencia que ellos hicieron conforme a como dice la palabra. Ellos obedecieron exactamente lo que decía la palabra y ellos cumplieron exactamente y fueron al mandato exactamente. Ellos no se desviaron ni a izquierda ni a derecha. Ellos se quedaron con la palabra. Porque ellos mostraban que ellos verdaderamente eran los discípulos, los apóstoles del Señor, que Dios les había comisionado, los había llamado para este propósito.
Pero vemos también que entre medio de ellos había uno que era fraudulento y que él también había ido a predicar el evangelio cuando él había enviado de dos en dos a los 70. Y ahí estaba Judas predicando la palabra también, era un predicador de la palabra del Señor, era un discípulo del Señor y que luego se iba a convertir en apóstol. Entonces vemos nosotros que él estaba ahí también haciendo la obra del Señor, pero sus obras mostraron de lo que dice aquí la palabra, ¿no? Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Lo mejor de todo es quedarse con la palabra, en la obediencia de la palabra, no solamente el escuchar la palabra. No solamente es constituido el creyente un oidor de la palabra, sino también un hacedor de ella. Porque si solamente somos oidores y no hacedores, entonces, hermano, la fe sin obras está muerta en nosotros. Tenemos que justamente con la fe, las obras que el Señor nos pide que nosotros las hagamos, al creyente le pide, le dice, confiesa tu pecado y apártate de él y alcanzarás misericordia. Mas si detienes tu pecado, no prosperarás. Entonces, Dios le pide al creyente que se despoje de su pecado, que se aparte de su pecado, para recibir la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Pero el que se detiene, el que vive en su pecado, el que vive en pecado, dice, hermanos, él no va a prosperar. Entonces vemos nosotros eso. También al creyente le da el remedio y le dice, Hechos 2:38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces la palabra del Señor también nos manda a un arrepentimiento genuino del corazón y a un bautismo en el nombre de Jesucristo, el cual todos los hijos del Señor toman ese nombre. Son parte de la novia de Cristo, son parte de Cristo y ellos toman el nombre del Señor Jesucristo. Y luego ellos reciben, dice, el don del Espíritu Santo, el regalo de Dios que Dios se los da a ellos por causa de la obediencia de la palabra. Entonces, queridos hermanos, el Hijo de Dios, los mensajeros de Dios han sido enviados a esta tierra para quedarse con la palabra. Pero sabemos muy bien, como dice la Escritura, mismo aquí, mismo en 2 de Corintios, capítulo 11, donde hemos dado lectura, ahí mismo dice también, empezando el capítulo 11, verso 2, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado como con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero, pero temo, dice el apóstol Pablo. Aquí está, él dice, estoy teniendo temor, tengo miedo, pero temo que dice que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y esto ha sucedido. Esto ha sucedido ahora, hermanos, de que algunos han sido engañados. Por eso el apóstol Pablo dice, no es que haya otro evangelio, sino algunos que han entrado, dice, encubiertamente para pervertir el evangelio de Cristo, hermanos. No hay otro evangelio. En Gálatas, capítulo 1, vamos a leerlo, dice ahí también, hermanos, que, ¿me entiende? Aún si nosotros o un ángel del cielo viene y predica un evangelio diferente, ¿no? Entonces dice, Gálatas capítulo 1, verso 6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó, dice, por la gracia de Cristo, dice, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos, aquí está, estos fraudulentos, estos apóstoles, hermanos, estos ministros, hermanos, disfrazados, estos ministros disfrazados de ángeles de justicia, hermanos, o de ministros de justicia. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y dice, y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Ahora, verso 8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo, mire hermanos, este ángel del cielo, ¿no? O un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, sea maldito. Entonces, hermanos, nosotros, es por eso la necesidad de la revelación que cada uno de nosotros necesitamos individualmente de parte de Dios. Tenemos que tener una revelación de la palabra, queridos hermanos. Tenemos que tener la revelación, hermanos,
de nuestro Señor Jesucristo morando en nosotros. Hoy las iglesias viven de la manera como están viviendo en una vida tan desordenada porque no está la revelación. Hay necesidad de revelación. Entonces vemos nosotros, hermanos, que se han constituido, hermanos, desobedientes a la palabra. ¿Por qué es esto? Porque no está la revelación. Porque cuando un hijo de Dios viene a la revelación de la palabra, su vida es diferente. Todo es diferente. Él vive para Dios, para agradarle a Dios, y vive conforme a, como dice la palabra, conforme a la revelación de la palabra. Entonces dice aquí, si aún nosotros o un ángel del cielo, mire, está hablando de un ángel del cielo que va a venir, va a predicar un evangelio, pero va a ser un evangelio diferente a cual el apóstol Pablo, él había, hermanos, puesto la palabra. Él dice, el arquitecto, él había sido el perito, hermanos, el cual él había traído la palabra justamente para nosotros los gentiles. Entonces dice, pero si alguien se levanta o alguien o algún ángel del cielo viene y predica un evangelio diferente del cual nosotros hemos anunciado, hablando justamente de los apóstoles, y también Pablo hablando justamente, incluyéndose como uno de ellos, el último, el abortivo, el último, dice. Entonces también, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si algunos predica, dice, diferente el evangelio del que hemos recibido, sea anatema. Entonces, cualquier persona, cualquier predicador, cualquier ángel, cualquier mensajero que viene y predica un evangelio diferente del cual, de la palabra de Dios, hermanos, entonces nosotros, por eso es que tenemos que tener el discernimiento de Dios, hermanos, dentro de nosotros, ejercitado, para saber y poder discernir entre lo que está bien y lo que está mal, entre lo que es blanco y lo que es negro. Tenemos que tener el discernimiento. Por lo tanto, cuando uno tiene ese discernimiento, entonces él va a tener cuidado de su manera de andar. Él va a tener cuidado en el momento que le escuche, hermanos, ¿me entiende? Un mensaje. ¿Cuál sea el mensaje? Él va a discernir con la palabra. Él va a ver las cosas correctas, hermano, en la palabra. Vemos eso. Entonces hoy, hermanos, se han levantado falsos. La palabra del Señor habla bien claramente en Mateo que van a venir estos falsos. Mateo 24 es el final de estas señales que las cosas están prometidas para este tiempo final que vivimos nosotros antes, hermano, de la destrucción, antes del fin del mundo. Dios había dicho en su palabra que van a venir falsos, falsos ungidos. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener cuidado. Es por eso que nosotros tenemos que orar, tenemos que leer la palabra, por eso tenemos que escudriñar la santa palabra del Señor, escudriñarla para no caer en ello, hermano. Hay ángeles, hemos dicho, ángeles de Dios, mensajeros de Dios, pero también el diablo, el mismo diablo se disfraza como ángel de luz. Y él tiene a sus ministros, sus obreros fraudulentos, sus falsos profetas, que ellos también, hermano, que sus obras van a dar a conocer, porque la palabra del Señor dice, por los frutos os conoceréis. Y estamos en ese tiempo nosotros, hermano, cuando ahora el hombre se está dando a conocer por sus frutos. El Hijo de Dios va a ser conforme a la palabra, va a ser obediente. Si está en pecado, él se va a arrepentir y va a clamar misericordia a Dios, porque para eso él ha sido ordenado. Él no se va a perder, porque la Biblia dice que ninguno de aquel que ha sido ordenado, ninguno de aquel que ha sido predestinado, ninguno de aquel que ha sido elegido se va a perder. Pero el hijo de perdición, aquel que ha sido elegido, ha sido traído para ese propósito, como Judas, que era un hijo de perdición, vino del infierno y volvió otra vez al lugar de perdición. Entonces vemos nosotros que para él, hermano, para ellos no hay esperanza, hermanos. Vemos a estos obreros fraudulentos que la palabra del Señor habla. Estos anatemas que vienen y hablan la palabra. Y en un cierto lugar, hermanos, cuando están hablando la palabra, se desvían luego. Dice, sí, prediquemos la palabra, dice, aprovechemos ahora, dice a las mujeres también, para que ellas también prediquen la palabra. Y muchas otras cosas que hemos escuchado con respecto a esto, hermano, dándole lugar a una cosa que la palabra del Señor no le permite. Primera de Corintios, justamente capítulo 14, dice bien claramente que a la mujer no le es permitido enseñar, no le es permitido tomar autoridad sobre el hombre. Pero sin embargo, estos profetas o estos apóstoles fraudulentos, estos obreros fraudulentos, ellos dicen, sí, no hay problema, ¿no? Dicen también ellos, hermano, estos obreros fraudulentos, Dios mira el corazón. No interesa que hagas tú con lo exterior, con tu cabello, hazte cortarte el cabello o vístete con la manera como tú quieres vestirte.
¿Me entiende? Pero hay una manera por Dios, dada por Dios, para los hijos del Señor, que vivan de una manera diferente. Entonces, cuando la obra ha sido hecha en sus corazones, cuando el tesoro que está en su corazón, él de acuerdo al tesoro de su corazón, va a abrir sus labios. De acuerdo al tesoro de su corazón, él va a tener una vida para Dios. Si él ha sido redimido, si ella ha sido redimida, y la sangre de Cristo ha hecho, hermano, justamente, hermano, esa gran obra dentro de uno, que lo ha salvado por su gracia. Entonces ese hijo, esa hija de Dios, en agradecimiento a Dios, va a vivir una vida para Dios, en servicio a Dios, más allá de todo. Entonces, esto de los ángeles es una cosa real. Ángeles son mensajeros. Dios ha enviado sus ángeles acerca de sus hijos para que ellos, dice, acampen alrededor de ellos y ellas sean defendidos por estos ángeles. Gloria al Señor. Entonces queremos en esta noche concluir con esto. Ya los minutos han pasado rápidamente, hermanos, ¿no? Vemos nosotros cómo pasa la hora. Entonces, pero en esta noche estamos justamente desarrollando esto, ¿no? Tenemos mucho más que leer, ¿no? Ahora usted sabe que esos ángeles que han venido, por ejemplo, cuando Dios había justamente él enviado al ángel Gabriel, él había enviado al ángel Miguel. El ángel Gabriel, ¿no? Nos habla justamente de la palabra del Señor. El ángel Gabriel había sido enviado a la ciudad de Nazaret, allá hermanos, a la vida de una mujer, hermanos, a María, la cual el ángel había venido, ¿no? Y le había dado la comisión que ella había sido escogida para esta obra. Entonces vemos nosotros que Dios tiene sus ángeles, así como el ángel Miguel, ¿no? Entonces también Dios, ¿no? Y tiene sus ángeles, los arcángeles, ángeles, querubines. Dios tiene, hermanos, en su gracia, en su amor, todos ellos, pero todos ellos son siervos del Señor. Pero hay una gran diferencia entre nosotros que somos los hijos e hijas de Dios. Cada uno de nosotros hemos sido llamados, hemos sido ordenados para este propósito por nuestro Padre Celestial. ¿Cuándo lo ha hecho esto? Antes de la fundación del mundo. Nosotros fuimos predestinados para esta obra, queridos hermanos. Así que nosotros podemos en esta noche gozarnos y decirle gracias, Señor, porque tu misericordia le ha alcanzado a este vil pecador, que por gracia un día estaba muerto en pecado y delito, pero tu gracia fue tan grande que a un indigno pecador lo salvaste, Señor. Y estamos sumamente agradecidos por ello. Y sumamente, hermano, ¿me entiende? Contentos porque la gracia de Dios nos haya, por su gracia, permitido, hermano, ser parte de su economía, ser parte de Él, ser parte del cuerpo de Cristo. Solo eso es la escogencia de Dios, la misericordia de Dios. Así que estamos agradecidos. El que es hijo de Dios, el que ha sido ordenado desde antes, él siempre va a ser hijo de Dios. El que es trigo, trigo nomás es, hermano. El que es cizaña, bueno, está la cizaña ahí, hermanos, ¿me entiende? Pero sin embargo, el que es hijo de Dios, aquel que es trigo, el trigo va a ser juntado, dicen, el alfolí, hermanos, y va a ser, hermano, en su granero. Hermano, es llevado, dice entonces, hermano, el trigo, hermanos. Pero la cizaña dice que es atada en manojos y echada, hermanos. ¿Entiende? Echada a fuego, dice. Entonces, eso es lo que dice la palabra. Así que estamos sumamente agradecidos a nuestro Padre Celestial, que Él, que por su gracia, por su misericordia, a Él le ha placido que sea así, hermanos. No es de nuestra escogencia. Nosotros no hemos, hermano, buscado esto. Nosotros más por el contrario estuvimos escapando de Dios. Por eso la Biblia dice, no me escogisteis vosotros a mí, mas yo os escogí a vosotros. Entonces ha sido la gracia, la benevolencia, la misericordia de Dios, que Él tuvo misericordia de nosotros. No nos olvidemos nunca de eso. Es por eso que tenemos que estar sumamente agradecidos y démosle gracias a Dios. Bendito Padre, en esta noche te agradecemos, Señor, que por tu gracia, por tu amor y tu misericordia, Señor, hoy, Señor Dios, Padre, tenemos, Señor, esa fe que tú has puesto en nuestros corazones, Padre bendito. Eso no viene de nosotros, es don de Dios, Padre. Por eso te agradecemos, Señor, porque tú eres bueno, misericordioso, Señor. Y dice tu palabra que tú has enviado tus ángeles acerca de nosotros. Tú has enviado tus ángeles, Señor, para que nos protejan, acampen alrededor de nosotros y nos defiende, Padre bendito. Señor, dice tu palabra, Señor. Mas por el contrario, dice que el ángel ha sido enviado en contra de aquellos, Señor, que no son temerosos, sino que ellos viven una vida de incredulidad, una vida de pecado. El ángel del Señor está en contra de ellos, dice. Él los persigue, los acosa. Oh Dios, de misericordia, Dios.
Ten misericordia si hay algún hijo tuyo, Señor, que todavía está viviendo en incredulidad, Señor, en pecado, Padre. Tu gracia, tu amor lo alcance, Padre, donde Él se encuentre, Señor. Si a través de estos medios podemos llegar, Padre, que la palabra de Dios llegue a los oídos de Él y que Él se levante, se despierte, pellizque su conciencia, Padre, porque los días son malos, Señor. Los días son cortos, Padre. Y Señor, si los días no hubiesen sido acortados, nadie sería salvo, pero por causa de los escogidos, los días han sido acortados. Sumamente agradecido, Señor, por este servicio, por este estudio, Padre, en el nombre de Jesucristo. Si tú lo permites, estaremos nuevamente reunidos, Padre, en un estudio, Padre, el día viernes, Señor. Pero tenemos culto, Señor, este fin de semana, tenemos culto el día sábado. Oh, Padre, tenemos culto el miércoles, Padre. Te agradecemos, Señor, por esta gran oportunidad que tú nos das, Señor. Señor, tú dijiste, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, Señor. Y cuanto más cuando veáis que el día se acerca, Señor. Más exhortándonos los unos a los otros. Señor Dios, y este es el tiempo de la exhortación, para que hagamos tu palabra, obedezcamos tu palabra, vivamos de acuerdo a tu palabra, Señor. Gracias por todo. Bendice a los hermanos. Padre, a todos aquellos que se han conectado y están con nosotros en esta noche, Señor. En tu nombre oramos por cada uno de ellos, Padre, creyendo que cada uno de ellos son tus hijos, Padre. Son tus predestinados, tus elegidos, que han sido ordenados desde antes, Padre. Gracias, Señor. Los encomendamos en tus manos a cada uno de ellos, Dios, en el nombre precioso de Jesucristo. Bendice a cada uno de los hermanos. Padre, pedimos todo esto en el nombre precioso de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Gracias te decimos por todo. Para gloria y honra tuya, te decimos todos juntos, amén y amén, Señor. Que el Señor Jesucristo le bendiga, queridos hermanos, los saludamos. Hoy, bueno, en este mes tenemos, hermano, un día que es justamente el día del peatón, que va a ser este domingo. Hermanos, no vamos a tener el culto el día domingo, pero sí el día sábado. Vamos a adelantar el culto del día domingo. El sábado, hermanos, a las 6 de la tarde estamos convocados para reunirnos aquí en la iglesita, en el tabernáculo, donde estaremos congregados, hermanos, cada uno de nosotros. Los invitamos en el nombre de Jesucristo y también los invitamos a ustedes que nos sigan también a través de este medio, hermanos, que también le transmitimos también los mensajes del día domingo, del día miércoles y también los estudios del día viernes. Que el Señor Jesucristo lo bendiga. Les saludamos a todos los hermanos que han sido pacientes para estar con nosotros hasta estas horas, hermano. Dios les bendiga. Paz del Señor. Hemos terminado. Los saludamos con un abrazo a la distancia. Paz del Señor. Dios les bendiga, hermanos.